Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo muy especial, un vídeo que sinceramente me tiene bastante emocionado. Vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos en la pantalla, ni de su vida amorosa, aunque sí tocaremos algunos aspectos de ella. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo, de algo que podríamos llamar un milagro. Sí, han oído bien. El título de este vídeo no es una exageración. Un médico cuya identidad revelaremos más adelante, ha hecho unas declaraciones realmente impactantes sobre la vida de Demet Özdemir, sugiriendo que su existencia es en sí misma una especie de prodigio. Ahora sé lo que están pensando, ¿qué clase de locura es esta? Tranquilos, vamos a desglosar todo esto paso a paso, con evidencia y explicaciones para que puedan formarse su propia opinión. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, me gustaría recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado, desde noticias de celebridades hasta análisis profundos de temas de actualidad, siempre con un toque de humor y mucha información. Así que no se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La historia comienza hace algunos años, cuando el Dr. Deniz Aksoy, un reconocido especialista en genética y biología molecular, se encontró con un caso particularmente intrigante. Uno de sus colegas, un médico de cabecera, le consultó sobre una paciente que presentaba una serie de características genéticas atípicas. Esta paciente, aunque no lo crean, era Demet Özdemir. Ahora, estamos hablando de ninguna enfermedad grave o condición médica preocupante. Más bien, se trataba de una combinación inusual de genes que, según el Dr. Aksoy, hacían que la probabilidad de que Demet naciera tal como es fuera extremadamente baja. Imaginen una ruleta con miles de casillas, y solo una de ellas representa la combinación genética de Demet. Las posibilidades de que la bola caiga en esa casilla son, literalmente, astronómicas. Pero, ¿qué hace tan especial esta combinación genética? El Dr. Aksoy explica que se trata de una serie de factores que influyen en su metabolismo, su capacidad de recuperación física, su resistencia al estrés e incluso, presten atención a esto, su capacidad para conectar emocionalmente con el público. Sí, lo han oído bien. Según el Dr. Aksoy, la combinación genética de Demet podría influir en su carisma y talento actoral. Es como si estuviera genéticamente programada para el éxito, afirmó el Dr. Aksoy en una entrevista que concedió a un pequeño blog especializado en temas científicos. No quiero sonar exagerado, pero es realmente fascinante. He estudiado miles de perfiles genéticos a lo largo de mi carrera, y nunca había visto algo así. Por supuesto, esto no significa que el éxito de Demet se deba únicamente a sus genes. El talento, la dedicación y el esfuerzo son fundamentales en cualquier carrera, y Demet ha demostrado tenerlos en abundancia. Pero según el Dr. Aksoy, su predisposición genética le ha dado una ventaja, una especie de empujón extra que la ha ayudado a superar obstáculos y alcanzar sus metas. Ahora sé que algunos de ustedes podrán ser escépticos ante esta teoría. Y es comprensible. La idea de que los genes puedan influir en el talento y el carisma puede sonar un poco descabellada. Pero la genética es una ciencia compleja y en constante evolución, y cada día descubrimos nuevas conexiones entre nuestros genes y nuestro comportamiento. Además, no estamos diciendo que Demet sea una especie de superhumana, creada en un laboratorio. Simplemente estamos explorando la posibilidad de que su combinación genética sea excepcionalmente favorable para el tipo de carrera que ha elegido. Para entender mejor esto, podemos hacer una analogía con los atletas de élite. Se sabe que algunos deportistas tienen una predisposición genética para el rendimiento físico superior, gracias a factores como la composición de sus fibras musculares, su capacidad pulmonar y su eficiencia cardiovascular. Esta predisposición no garantiza el éxito, pero les da una ventaja significativa si se combina con un entrenamiento riguroso. De manera similar, la genética de Demet podría estar predisponiéndola a ciertas habilidades y características que son valiosas en el mundo del espectáculo. Pero aquí no termina la historia. Hay otro aspecto aún más intrigante que el Dr. Aksoy descubrió al analizar el perfil genético de Demet. Se trata de una mutación rara, presente en un pequeño porcentaje de la población mundial, que confiere una resistencia superior a ciertas enfermedades y una mayor capacidad de recuperación ante lesiones físicas.
Esta mutación, conocida en círculos científicos como la variante resiliente alfa, ha sido objeto de estudio por su potencial para ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente de enfermedades como la gripe, e incluso se está investigando su posible papel en la longevidad. Según el Dr. Aksoy, esta mutación podría explicar por qué Demet ha logrado mantenerse en excelente forma física a pesar de las exigencias de su carrera, que incluyen largas jornadas de grabación, viajes constantes y una agenda repleta de compromisos. También podría explicar por qué ha logrado superar algunos problemas de salud menores con una rapidez sorprendente. Es como si su cuerpo estuviera programado para resistir y recuperarse, explicó el Dr. Aksoy. Esta mutación, combinada con su excelente genética general, la convierte en una persona excepcionalmente resiliente. Ahora es importante aclarar que esta mutación no la hace inmune a las enfermedades ni a las lesiones. Simplemente le confiere una mayor capacidad de recuperación y resistencia. Es como tener un sistema inmunológico más eficiente y un cuerpo que se repara más rápidamente. Imaginen tener un coche con un motor potente y una carrocería reforzada. No será invencible, pero resistirá mejor los golpes y recuperará su velocidad más rápido. El descubrimiento de esta mutación en el perfil genético de Demet ha generado un gran interés entre la comunidad científica. Algunos investigadores están considerando la posibilidad de estudiarla más a fondo para comprender mejor cómo funciona y si podría utilizarse para desarrollar nuevos tratamientos y terapias. De hecho, el Dr. Aksoy ha recibido numerosas solicitudes de colaboración de otros científicos interesados en su investigación. Pero, ¿cómo reaccionó Demet ante estos descubrimientos? Según fuentes cercanas a la actriz, se sintió sorprendida y halagada al mismo tiempo. Siempre ha sido consciente de su buena salud y su energía, pero nunca imaginó que pudiera haber una explicación genética detrás de ello. De hecho, se dice que Demet ha comenzado a interesarse aún más por la genética y la biología molecular, y que ha estado leyendo libros y artículos sobre el tema para comprender mejor su propio cuerpo y su potencial. Incluso ha expresado su deseo de colaborar con el Dr. Aksoy en futuras investigaciones, con la esperanza de que su caso pueda ayudar a otros. Esta reacción demuestra la humildad y la curiosidad intelectual de Demet. A pesar de su fama y su éxito, está dispuesta a aprender y a contribuir al avance del conocimiento científico. Es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo: Impactante médico revela Demet Özdemir un milagro con vida. Si bien la palabra milagro puede sonar un poco exagerada, creo que describe adecuadamente la singularidad y la excepcionalidad de la combinación genética de Demet Özdemir. No estamos diciendo que sea un milagro en el sentido religioso o sobrenatural de la palabra. Simplemente estamos reconociendo que su existencia, tal como la conocemos, es el resultado de una serie de eventos improbables y una combinación única de genes que la hacen excepcionalmente talentosa, resiliente y carismática. La ciencia nos ha permitido comprender mejor la complejidad del cuerpo humano y cómo los genes pueden influir en nuestras características y habilidades. En el caso de Demet, su genética parece haberla dotado de una predisposición para el éxito en el mundo del espectáculo, así como de una notable capacidad para resistir el estrés y recuperarse de las adversidades. Y en un mundo lleno de mediocridad y falta de inspiración, la existencia de personas como Demet Özdemir, que brillan con luz propia y nos inspiran a alcanzar nuestras metas, es algo que debemos celebrar y valorar. Demet no solo es una talentosa actriz, sino también un ejemplo de perseverancia, dedicación y superación personal. Su historia nos recuerda que el éxito no es solo cuestión de talento, sino también de trabajo duro, disciplina y una actitud positiva ante la vida. Así que, queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado esta historia tan fascinante como yo. Creo que es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia y la vida de las celebridades pueden entrelazarse de maneras sorprendentes e inesperadas. Además, nos invita a reflexionar sobre el poder de la genética y cómo puede influir en nuestras vidas. En resumen, hoy hemos explorado la teoría del Dr. Aksoy sobre la excepcional genética de Demet Özdemir, su posible influencia en su talento y carisma, y la mutación rara que le confiere una mayor resistencia y capacidad de recuperación. Hemos visto cómo estos factores, combinados con su esfuerzo y dedicación, la han convertido en la estrella que es hoy. Y hemos reflexionado sobre el significado de la palabra milagro en el contexto de la singularidad y la excepcionalidad. También es importante recordar que la genética no es el destino. Demet ha trabajado arduamente para desarrollar su talento y alcanzar sus metas.
Su historia es un testimonio del poder del esfuerzo, la perseverancia y la pasión. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta teoría. ¿Creen que los genes pueden influir en el talento y el carisma? ¿O creen que todo se reduce al esfuerzo y la dedicación? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantado de leerlos y responderlos. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.